Sierra, médico y cirujano general de la Universidad CES, docente de la Universidad de Antioquia. Doctor, bienvenido. Gracias. Buenas tardes a todos. Como ya dijeron, mi nombre es Sebastián Sierra, soy cirujano de la Universidad CES y soy profesor vinculado con la universidad hace un año. Ya llevo un trayecto pues, de 3 años como docente ocasional. Agradezco nuevamente la oportunidad de estar aquí con ustedes. He estado presenciando las otras charlas, bastante buenas, me han parecido. Espero que esta esté a la altura de las anteriores. He visto que hay un problema de pronto con el sonido. Si alguien en cualquier momento no oye bien, necesita una explicación, que repita alguna cosa, puede solicitarlo sin ningún problema. Los objetivos de la charla: vamos a hablar de las lesiones de presentación frecuente. Trauma de tórax es un capítulo demasiado amplio para darlo en una sola charla de 40 minutos. Vamos a hablar de las lesiones que sean más frecuentes y de más importancia para ustedes. Vamos a tratar de aplicarla en casos clínicos. Quiero como objetivo también que mencionemos qué disponibilidad de ayudas diagnósticas tenemos y en qué momentos utilizarlas. Como mencionaba el doctor Calle anteriormente, uno puede pedir lo que quiera, pagando un costo el sistema de salud pues por él. Y toda la charla va a ser enfocada más en el manejo del médico general. Debemos hacer, qué está lesionado, qué es lo que está matando al paciente o qué puede tener que necesitemos descubrir y tratar antes de volver a mandarlo para la casa. Según lo que tenga, si puedo dar de alta o no al paciente, o si requiere por el contrario observación por el médico general o generalmente remisión para que el cirujano sea quien lo observe. ¿Qué ayudas diagnósticas puedo y debo solicitar? Porque de poder, como les digo, uno puede pedir lo que quiera según donde esté trabajando, pero de deber uno tiene como una responsabilidad también en cuanto al costo-beneficio. Si requiere descompresión urgente, porque como ya lo escucharon en las presentaciones de la doctora Paula, la mayoría de traumas de tórax, si requiere alguna intervención, la sonda tórax va a ser suficiente. Y si requiere cirugía emergente, en ese caso de salir con el paciente en una remisión, pues de un traslado primario. Primera pregunta entonces para los celulares. Vamos a hacer el ensayo si nos funciona y si sí, seguimos con las próximas. El trauma de tórax siempre se debe remitir al cirujano. Es de rara ocurrencia en nuestro medio, no requiere un ABCD completo o nos tiene clavados aquí un viernes pues por la tarde, ¿no es cierto? Esta es una pregunta como de ensayo. Hagan sus apuestas. Grave, es que no. Creo que las preguntas nunca tienen respuestas buenas o respuestas malas. Listo. Definitivamente la respuesta para mí, la ideal para mí, de nuevo, no hay respuestas buenas y malas. Para mí la respuesta es que estamos clavados un viernes acá, pero esperemos que sea un tiempo agradable, pues, ¿no es cierto? Siempre se debe remitir al cirujano. Yo pienso que no es así. Un paciente se puede manejar por el médico general si la cinemática del trauma no es como lo suficiente, si la radiografía de tórax inicial es normal, como veremos a través de la charla. Listo. No siempre el manejo debe ser por parte de un cirujano. Ya lo mencionan los compañeros anteriores, Colombia lastimosamente es igual a trauma, y el trauma en Colombia es la segunda causa de muerte después de las enfermedades cardiovasculares. Entonces todos los médicos generales que trabajemos en Colombia y que lo hayamos hecho, vamos a enfrentarnos en algún momento a esta enfermedad. La emergencia, lo importante del trauma de tórax, como ya dijimos, es que el médico inicial es quien la debe resolver, sea reanimando al paciente, sea pasándole una sonda, sea intubándolo y remitiéndolo, pero un paciente que llegue en una emergencia detectada durante la evaluación primaria, el médico inicial es quien tiene la responsabilidad de mantenerlo hasta que llegue a un quirófano si es necesario.
Sin embargo, hay que tranquilizarnos en cuanto a esto, lo que dijimos anteriormente. La mayoría se estudian con una radiografía de tórax que va a ser suficiente y la mayoría no requieren ninguna intervención. La simple observación o hacer el diagnóstico y dar un manejo sintomático será suficiente y solo un 10 a un 15% van a requerir intervenciones. De esos, la gran mayoría va a ser solamente una sonda tórax. La observación y el manejo definitivo sí pienso yo que debe ser hecha por el cirujano. Si usted encontró alguna lesión importante, como las que vamos a ver durante la charla, y va a observar al paciente, esta observación debe ser hecha por el cirujano, ya que si en una radiografía de control o durante la observación el paciente se inestabiliza, no sea ese el momento en usted decidir llamar a la ambulancia para ir de remisión. En el trauma de tórax, pues ya se encargaron del politrauma, ahora el doctor Calla habló de cuello, yo voy a hablar de la caja torácica que está abajo de las clavículas y entre la parrilla costal hasta abajo en el diafragma. Tenemos múltiples órganos que pueden estar allí, la mayoría con lesiones potencialmente fatales. Y cuando evaluamos a los pacientes, se han definido algunas regiones que lo que buscan es que el médico, cuando enfrenta al paciente, aumente o tenga una recordación de que tiene que aumentar la sospecha de ciertas lesiones, como la de corazón y grandes vasos, y como la de diafragma y abdomen. Esas son entonces la región precordial, definida en todos los libros que ustedes lo lean de una manera diferente. Para mí una definición como concreta que uno puede llevar es siempre la región que esté por debajo de las clavículas, entre la línea axilar anterior izquierda y línea medioclavicular derecha, por encima de los rebordes costales. Heridas que entren o salgan por allí siempre elevar la sospecha de que el paciente puede, no significa que la tenga, pero puede tener una herida de corazón o de pulmón, perdón, de corazón o de grandes vasos. Y la región toracoabdominal, también definida diferente en cada libro, pero es una región que tiene que elevar la sospecha de que el paciente tenga una herida de diafragma. La herida de diafragma no es tan importante, pues no amenaza la vida del paciente la mayoría de las veces, pero si tiene una herida penetrante de tórax y penetra el diafragma, se convierte en una herida que penetra el abdomen también, una herida toracoabdominal. Esta zona la prefiero definir yo por debajo del quinto espacio intercostal, a través, pues, tanto anterior como posterior, hasta el reborde costal. Otros lo definen como el quinto al séptimo espacio anterior, séptimo al noveno espacio lateral y noveno a doceavo espacio posterior, que no es donde está el diafragma en su incursión-excursión diafragmática, sino donde se inserta propiamente. La radiología, la radiografía de tórax es el examen clave en este manejo, como les dije al médico general, y en un primer nivel, cuando trabajan en estos niveles, va a ser la única imagen muchas veces que van a tener disponible. Creo que tenemos que ser bastante tesos, digamos, solicitándola e interpretándola. Solicitándola, recordando que la radiografía la podemos pedir PA o AP, portátil o el paciente de pie, dependerá todo de lo que tenemos disponible y la estabilidad del paciente. Si el paciente puede caminar, puede ponerse de pie, está estable, la radiografía ideal es una placa PA, como la que muestra la imagen, y lateral para poder comparar pues, como ambos ángulos. Y esta placa PA va a evitar la magnificación de la silueta cardíaca y el mediastino que produce la placa AP cuando el rayo entra de anterior hacia posterior y que el paciente está acostado, que tiene varias limitaciones técnicas. Cuando vean una imagen de tórax, no se vayan directamente a buscar, excepto si está en el contexto de un ABCD primario con el paciente inestable, vayan a buscar qué es lo que lo está matando. Si el paciente está estable, siempre hagan un ejercicio de empezar desde afuera hacia adentro o adentro hacia afuera, pero no se olviden en ver los tejidos blandos, los tejidos óseos, pues quiero decir los huesos, el espacio pleural, la presencia de neumotórax o derrames pleurales, que en el contexto de trauma siempre será sangre, los ángulos costo y cardiofrénicos en búsqueda de líquido, la silueta cardíaca y su proporción con respecto al diámetro del tórax, el mediastino donde está la vena cava, el botón aórtico, las venas pulmonares que se pueden ver allí, que no esté ensanchado y que la tráquea no esté desviada. Los diafragmas, finalmente, el derecho siempre es un poco más elevado que el izquierdo, esto por el hígado. Tengan en cuenta que si el hemidiafragma izquierdo está más elevado que el derecho, hay alguna alteración allí, puede que sea secundaria al trauma o no. Y si el hemidiafragma derecho está elevado más de 2 espacios intercostales con respecto al izquierdo, también hay que buscar alguna alteración que lo cause. La fisiopatología, al igual que todos los traumas que hemos mencionado, puede ser cerrada o penetrante. En el contexto del paciente con trauma cerrado, recordar que puede ser un paciente que recibió una patada de un caballo en el tórax, un batazo de béisbol, un puño único,
un trauma único o puede ser el contexto de un politrauma, como ya lo expuso la doctora Paula, un paciente que cayó 3 metros de altura, que sufrió un accidente de tránsito y fue eyectado del vehículo, complica un poco más la evaluación y la sospecha clínica tiene que ser más aguda allí. Y el trauma penetrante, tradicionalmente, pues las heridas por arma cortopunzante o por proyectiles de arma de fuego, pero no olvidar que así uno no trabaja en urgencias, sino está en hospitalización o en servicios diagnósticos, también el trauma iatrogénico se puede producir posterior a una cateterización subclavia, una endoscopia, una fibrobroncoscopia, pueden causar heridas en tórax también. El manejo inicial, de esto ya habló mucho la doctora Paula, ella no iba a hablar mucho de tórax, yo no voy a hablar mucho del manejo inicial del politrauma, yo sí les voy a hablar más de las lesiones específicas, listo. Sin embargo, el paciente no importa cuál haya sido el mecanismo del trauma, si tiene un trauma se debe hacer en todos lo mismo. Una historia clínica detallada, concreta y ágil. Detallada, queremos saber las circunstancias en las que sucedió el trauma, qué sucedió con el pasajero que iba al lado, a qué velocidad iba, tenía moto, no tenía moto, etcétera. Concreta, tampoco queremos saber pues, si tenía periquitos en la casa, si la casa es de bareque, etcétera. Y ágil, porque en muchos pacientes vamos a tener segundos para hacer este interrogatorio, en algunos ya sí nos podemos dar muchos más minutos para hacerlo. El examen físico, el ABCD, como lo explicó muy bien la doctora Paula, la revisión primaria donde tenemos que identificar lesiones que amenazan la vida e irlas corrigiendo a la par que las vamos descubriendo. La revisión secundaria donde ya podemos tomarnos más tiempo para identificar si hay otras lesiones, también corrigiéndolas. Y no olvidar nunca que las lesiones asociadas son como la regla más que la excepción en el trauma. Uno no, por lo general, no tiene trauma de un solo sistema, sino de varios. Cuando evalúo el paciente, entonces le recomiendo siempre uno de tener como un derrotero mental para hacer el interrogatorio, para hacer el examen físico. En el trauma, durante ese examen físico, por favor, evalúen la ingurgitación yugular o si la yugular está colapsada. Eso le puede hablar del estado hemodinámico del paciente, si está hipovolémico, si tiene una hipertensión, pues un aumento de la presión de la caja torácica, la desviación o no de la tráquea. Esto lo mencionan todos los libros, muy difícil de evaluar realmente en el contexto de urgencias y más de trauma, más cuando el paciente puede llegar con un collar cervical. El murmullo vesicular si está aumentado o disminuido, le va a decir bastante. Esa parte de la semiología es bastante importante, sobre todo en los neumotórax a tensión, comparativo con un hemotórax masivo. La misma expansión de la caja torácica le puede hablar de un neumotórax a tensión. La presencia o no, simplemente si hay presencia o no. En una revisión primaria uno solo quiere saber si hay presencia o no de ruidos, murmullo vesicular, no está buscando crépito, no está buscando nada adicional, usted está buscando si hay presencia o no, al igual que los ruidos cardíacos, si pueden estar alejados o no, que hable de lesiones de corazón y de pericardio. La percusión también es importante y les ayuda a diferenciar si la cavidad está llena de sangre o de aire. Y recordar que un paciente con trauma de tórax o de cualquier otra parte del cuerpo, pero en este caso estamos hablando de trauma de tórax, puede tener heridas también de abdomen. Entonces, una evaluación de que el paciente no tenga irritación peritoneal, por lo que mencionamos de las heridas toracoabdominales. Otra pregunta, celulares. Este paciente, como muestra la imagen, una herida en el segundo espacio intercostal izquierdo con la línea medioclavicular, según lo que hemos visto o según lo que conozcan. Ingresa con 70-30 de presión arterial y 127 de pulso, eso es hipotensión, pues aquí shock en cualquier parte. Está agitada la paciente, ingresa consciente, pues sin embargo, entonces ustedes creen que el manejo inicial de este paciente incluye los siguientes, excepto, ¿cuál no harían ustedes en el manejo inicial? Auscultarlo, está hipotenso, una radiografía de tórax AP portátil, indicar, pues, intercultar inmediato al cirujano porque el paciente requiere es una toracotomía, o hacer una ecografía subsifoidea. Este es el código QR. Entonces recordemos, la herida de pregunta, el manejo incluye cuál, excepto. Es una herida que por la localización clasifica dentro de lo que yo pienso es una herida precordial y está en el tórax anterior. El paciente está inestable, sin embargo no está in extremis. Las respuestas de ustedes fueron, ¿cuál no le harían? La eco subsifoidea, yo definitivamente se la haría para descartar. No significa que el paciente tenga herida de corazón,
y por estar tan arriba la sospecha de pronto es menos que si estuviera justo en el sexto, séptimo espacio intercostal, pero pienso que hay que descartarla. La toracotomía, la mayoría de ustedes respondió a eso, yo estoy de acuerdo, este paciente puede estar cursando con una herida de corazón o de aorta, que obviamente necesita toracotomía, pero diagnósticos diferenciales, ¿cuál creen que puede tener? Exacto, un neumotórax a tensión, entonces la auscultación principalmente, qué bueno que nadie respondió a esto, pues la auscultación nos dirá si el paciente puede tener o no un neumotórax a tensión, y la radiografía de tórax AP, si el paciente hay que sacarlo del servicio de urgencias para hacerle una radiografía, les quita tiempo, pero muchas veces el portátil, el paciente está acostado y ahí mismo usted le puede hacer la radiografía, le va a hablar si el paciente tiene un neumotórax a tensión, que no debería hacerle una radiografía, pues porque la auscultación está allí. De nuevo, no hay respuestas buenas, no hay respuestas malas, es simplemente para la discusión. Cuando manejen todo al paciente, en trauma de tórax, como les digo, que involucra tanto, inclusive el trauma toracoabdominal, yo les traigo muchas veces este algoritmo, que es algo que yo hago cuando explico a los estudiantes. Me perdonan, pues la idea no es que ustedes lo lean y que entiendan bien mi letra, simplemente que cuando hay un trauma de tórax, lo clasifiquen en dos, penetrante o cerrado, y cada uno de ellos, si el paciente está estable o está inestable. Si el paciente está estable, como veremos más adelante, se va a estudiar si el mecanismo del trauma lo amerita. Y si el paciente está inestable, la mayoría de las veces va a necesitar una intervención, como ya lo dijimos, en el ABCDE, si detectamos que hay inestabilidad, necesita una intervención. No siempre va a ser cirugía, la mayoría de veces va a ser algún tipo de descompresión. Entonces empecemos por eso, pacientes que se quedan en la revisión primaria, porque tienen lesiones que amenazan la vida de inmediato. Estas lesiones son el neumotórax a tensión, el neumotórax abierto, el neumotórax masivo, el tórax inestable y paradojal y el taponamiento cardíaco. Fíjense que no todas van a llegar inestables. Usted puede tener un paciente con un neumotórax abierto que esté estable, un paciente con un tórax inestable que esté estable, hemodinámicamente me refiero, pero esos otros sí, por definición, el paciente tendrá que estar inestable. Y lo que quiero que se lleven acá es que usted está en una carrera contra el tiempo donde debe intervenir, sobre todo si usted es el médico que lo recibió de entrada al paciente. Empecemos por el neumotórax a tensión, como muestra la imagen, es un paciente que a la inspección está con un hemitórax mucho más distendido que el otro. Los ruidos posiblemente estén abolidos porque no hay nada de murmullo vesicular. Esta simetría que es clara acá y la tráquea posiblemente, aunque ya dijimos que es difícil, pero va a estar desviada, asociada a una ingurgitación yugular clara en el paciente. Esto se produce ¿por qué? Porque hay un aumento del aire constante dentro de la cavidad pleural, porque se produce un efecto de válvula unidireccional, donde por la herida de pulmón está saliendo el aire y esta no encuentra por dónde salir, entonces cada vez va inflando más allá dentro de la cavidad. El neumotórax a tensión, aunque muchos cuando ven una radiografía de estas con la desviación del mediastino dicen que es un neumotórax a tensión, la definición clara es cuando tiene una repercusión hemodinámica. El paciente que pasó de estar estable y por tanto tiempo que hemos dejado que pase y pase la acumulación de aire, la presión intratorácica supera la presión venosa, el retorno venoso disminuye, cae el gasto cardíaco y ahí el paciente colapsa. En ese momento sí decimos que el paciente tiene una neumotórax a tensión y es una lesión que realmente amenaza la vida. Asimismo, el manejo tiene que ser inmediato, el manejo será la descompresión. Tradicionalmente les hemos enseñado que la descompresión se hace en el segundo espacio intercostal, un yelco, borde superior de la costilla inferior, segundo espacio intercostal con línea medioclavicular. Algunos estudios recientes han mostrado que la tasa de éxito de esta técnica puede ser del 40 o 50%. Y han demostrado también, porque hacen como estudios comparativos, que si se aplica esta aguja descompresiva, el mismo yelco, en el espacio, en el triángulo de seguridad donde se pone la sonda tórax, quinto, sexto espacio intercostal con línea filial anterior o media, la tasa de éxito supera el 80 o 90%. ¿Por qué? Porque allí hay menos capa muscular y la distancia desde la piel hasta la pleura es menor. La aguja lo que nos va a ayudar es pasar de un neumotórax a tensión a un neumotórax simple, de lograr que el paciente recobre pues como la estabilidad hemodinámica. Y recuerden no quitar el yelco hasta que usted le haya pasado una sonda tórax definitiva. El neumotórax abierto, viéndolo también como lesiones que amenazan la vida, como lo muestra la imagen, la gráfica, aunque no todos son pues tan llamativos, es una herida soplante que se presenta en un paciente con una herida soplante. El mecanismo de esta lesión es diferente. En este caso hay aire que entra, pero también logra salir por la misma herida. Está saliendo del pulmón,
se está acumulando un neumotórax, pero logra salir por la herida que tiene un diámetro al menos de 2/3 partes del diámetro de la tráquea. Entonces, cuando el paciente expira, encuentra el aire salida fácil por la tráquea y fácil también por la herida. ¿Qué problema hay? Muchas veces uno ve esto, tiene sangrado o por inexperiencia lo que intenta es suturarlo o taparlo de inmediato, evitando el mecanismo que está teniendo de salida del aire y lo convertimos en un neumotórax a tensión. Entonces, grave suturar una herida de estas, pues sobre todo si va a trasladar al paciente. El tratamiento es el apósito de 3 puntas. La imagen de arriba muestra como el mecanismo, cómo funciona. Me gusta más la imagen de abajo, pues si les toca hacerlo alguna vez. Un apósito cuadrado, fijo en 3 de los bordes, dejando un borde libre para que cuando el paciente inspire y la herida succione aire, el apósito se adoce a la pared y cuando expire, permita la salida del aire listo. Este paciente, después del apósito, se le deberá hacer una radiografía de tórax para ver lesiones asociadas y requiere una sonda de toracostomía. El hemotórax masivo, ya porque en el tórax le caben 2-3 litros en cada hemitórax, que es un porcentaje considerable de la volemia. Al paso de la sonda tórax, usted va a recuperar de inmediato más de 1000 o 1500 cc de sangre. Esto puede variar, obviamente, si es un niño, si es un paciente obeso bastante alto, la cantidad varía. Simplemente decir que el paciente ya perdió más de una tercera parte de su volemia de inmediato al paso a la sonda tórax, o que posterior al paso de la sonda tórax y lo que usted recuperó inicialmente, el paciente continúe con un sangrado persistente de aproximadamente 200 cc por hora. Más que aprenderse las cifras, quiero que se lleven como la parte práctica. Esto significa una de dos cosas: que el paciente tiene una herida tan grave que drenó de entrada 1500 y se le va a morir si lo deja sin hacerle nada, o que el paciente tiene una herida que definitivamente no va a sellar espontáneamente, como si la hace en la mayoría de los casos que tiene un hemotórax, por una fractura costal, por un desgarro de la pleura, por una herida muscular, que esas generalmente se autolimitan y por eso la sonda tórax la podemos retirar en 2, 3, 4 días. Y este es el paciente que usted ve, o que le sangró mucho de entrada, tiene una herida de corazón, de pulmón, de intercostal, o les sigue sangrando persistentemente, aunque sea poca cantidad, de una herida de mamaria, de corazón, de algún órgano intratorácico que requiere cirugía. En la parte semiológica, recuerden entonces, va a estar hipoventilado, al igual que el neumotórax a tensión. Sin embargo, vamos a encontrar mactidez en vez de hiperresonancia y signos claros de hipovolemia. La ingurgitación yugular que tiene el neumotórax a tensión no lo vamos a encontrar acá porque el paciente está hipovolémico. El manejo posterior a la sonda tórax, una vez se documente este hemotórax masivo, claramente es quirúrgico y se llevará por un abordaje de toracotomía o esternotomía según lo que uno tenga la sospecha de cuál sea la lesión. Si es una herida de pulmón, uno preferirá entrar por una toracotomía derecha o izquierda. Si uno cree que es de corazón, según la ubicación, por esternotomía. Y la autotransfusión, ya habló la doctora Paula bastante de eso. El tórax inestable, también herida, digamos, el paciente que esté también estable, quiero decir, puede llegar inestable o estable hemodinámicamente. El tórax inestable lo define es la característica de las fracturas. Que el paciente tenga 2 o más fracturas de costillas que sean contiguas en 2 o más segmentos. Esto genera que un segmento esté flotante y por el mecanismo de la respiración, de la ventilación, cuando uno inspira, que expande la caja torácica, genera una presión negativa intrapleural y el segmento flotante se deprime. Al expirar, el paciente vuelve, pues la pared torácica vuelve a su posición neutra, como lo muestra la imagen. Ese es el que llama el movimiento paradojal. Tradicionalmente estos son pacientes que los arrolló una volqueta, que se cayeron desde una gran altura. Busquen siempre lesiones asociadas, principalmente a la contusión pulmonar. El manejo gira en torno a estas 3 cosas: oxígeno, analgésico, porque sí que tiene fracturas y sí que fue duro el trauma, analgésico multimodal, varios tipos de analgésicos que que actúen por diferentes vías, e inclusive bloqueos de nervios, anestesia epidural, etcétera, se están usando actualmente. Y terapia
respiratoria. Estos pacientes por el compromiso ventilatorio tienden a ser, y como tienen contusiones, tienden a hacer neumonías, y eso es lo que debemos evitar. Pero para que el paciente respire bien, necesitamos que no tenga dolor, y una de las manejos adicionales que se puede hacer es la ventilación mecánica en el paciente que por sus traumas adicionales esté inestable y requiera la intubación. Esta ventilación mecánica también puede ser no invasiva. Y la fijación costal, aunque ha tenido algo de debate, actualmente cada vez más se escribe sobre ella, ha demostrado algunos beneficios como lo son que el paciente sale más rápido de la ventilación mecánica, sale más rápido de la unidad de cuidados intensivos, reduce el dolor, mejora la funcionalidad inmediata y un año después de la cirugía, y en algunos estudios ha disminuido la mortalidad. El taponamiento cardíaco, seguimos con esa herida, si esta es la última que usted dice, el paciente se va a morir, a diferencia de las otras cavidades, abdomen, retroperitoneo, tórax, que alojan grandes cantidades de sangre, una herida de corazón o de pericardio con 60, 100 cc de sangre que se acumule, el pericardio por ser un saco fibrótico no permite mayor distensión y de inmediato el paciente colapsa. Esto porque se compromete la diástole, dañándole pues o comprometiéndole la precarga y por ende el gasto cardíaco. El paciente puede presentar, aunque no es común, la tríada de Beck, que es lo que mencionábamos, ingurgitación yugular, paciente con ruidos cardíacos alejados y una presión de pulso, que puso también la doctora Paula, convergente, una caída de la sistólica y una presión de pulso menor. El manejo del paciente con taponamiento cardíaco, de entrada va a ser una esternotomía o toracotomía, dependiendo también de la decisión del cirujano por dónde cree que va a afrontar mejor la herida, y de inmediato ir al pericardio y abrirlo, comprimiéndolo y logrando que el corazón vuelva a llenar y expulsar obviamente la sangre de manera correcta. Yo pongo acá radiografía o ecocardiografía porque el paciente cuando ingresa por urgencias, como el caso clínico que dijimos, ese paciente estaba muriendo, pudo haber sido por un taponamiento o pudo haber sido por un neumotórax a tensión. Entonces, si el paciente llega inestable, digamos 90, 60, 120 de pulso, es un paciente que está inestable, pero que te da 2 minutos para hacer una radiografía y una eco subsecuidea. Sin embargo, si el paciente ingresa in extremis, que es el paciente que no tiene signos vitales, pero tiene signos de vida, ese es el paciente que necesita ir directamente al quirófano sin ningún otro estudio, definitivamente buscando la herida de corazón. Otro caso, les voy a mostrar la imagen y rápidamente la voy a quitar para que quede el código QR. Este paciente tiene 5 heridas acá en tórax, es masculino, e ingresó con 184 de presión arterial, pulso de 88, dice que tiene dolor en las heridas, él no tiene disnea, está consciente, el médico general le pidió una ecosubsicoidea que fue negativa, le pidió una radiografía que mostró un neumotórax del 40%, y ustedes creen entonces que este paciente que requiere estable hemodinámicamente, sin disnea, una eco negativa y una radiografía con neumo del 40%. Hay que descartarle una herida de diafragma y pasarle una sonda tórax. Hay que hacerle una radiografía de control en 6 horas para ver si varía ese neumotórax. Hay que hacerle una tomografía de tórax o hay que pasarle una sonda tórax y simplemente observar. Bueno, cada vez tenemos más respuestas. Excelente. De nuevo, no creo que haya respuesta 100% cierta, aunque hay unas que nosotros favorecemos más que la otra y la evidencia también lo hace. La mayoría responde descartar herida de diafragma y una sonda tórax. Yo estoy totalmente de acuerdo, hay que descartar una herida de diafragma por la zona de las heridas. Es poco probable porque se ve un poco alta, pero es definitivamente región toracoabdominal y tiene un neumotórax del 40%. También respondieron sonda tórax y observar. Créame que es un criterio que varios cirujanos pueden hacer. No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero yo descartaría definitivamente una herida de diafragma allí. Y una radiografía de control en 6 horas, pienso que no es buena idea porque el paciente tiene un neumotórax importante que no va a resolver pues solo con la observación. Ya vamos a hablar un poco más de todo esto en los próximos casos. Que son los casos de pacientes como este que llegan estables al servicio de urgencias y ahí sí es que usted tiene que saberlos estudiar, saber qué va a mandar y saber cómo interpretarlo.
Vamos a hablar sobre las imágenes que se pueden enviar en el servicio de urgencia. Esto varía de hospital en hospital según la disponibilidad y según el paciente, que es lo más importante. La radiografía de tórax, ya lo mencionaba yo, la diferencia en la proyección PA o AP. Recuerden que si un paciente está de pie, la sangre la van a buscar abajo, el aire lo van a buscar arriba inicialmente. Si el paciente está acostado, eso altera toda la interpretación que ustedes puedan tener. La sangre se va a ver distribuida por todo el hemitórax y simplemente van a ver una radio opacidad comparativamente con el hemitórax contralateral, y el neumotórax, cuando es pequeño, puede ser mucho más difícil de encontrar en una radiografía portátil. Generalmente la mayoría de pacientes van a requerir una radiografía de tórax y háganle un control a la hora, a las 3 horas, a las 6 horas. La literatura es muy variable pues en cuanto a eso, pero háganle una radiografía de control si ustedes creen que la cinemática del trauma lo amerita, porque hay lesiones que no se encuentran en la radiografía inicial y sí aparecen en este control: derrames que no estaban antes, neumotórax que aumentaron de tamaño, contusiones pulmonares, entre otras. La ecografía subsifoidea de la ventana pericárdica, estas son para pacientes que están estables con heridas, como ya mencionamos, en la región precordial. Esta imagen es de una ecografía subsifoidea. El radiólogo o el médico de urgencias entrenado en hacer el FAST o esta ecografía subsifoidea, lo único que está buscando es si hay presencia de líquido en el saco pericárdico. O la ventana pericárdica, el cirujano lo único que está buscando al hacer una incisión en el epigastrio y llegar por subcostal hasta el pericardio y abrirlo, lo único que está buscando es si hay líquido hemático dentro del pericardio. Cualquiera de estas dos, líquido en la eco o líquido en la ventana pericárdica, tiene un valor predictivo positivo bastante alto de que el paciente tiene una herida de corazón, y eso se sigue, al haber confirmado esta herida de corazón, con una cirugía, pues una esternotomía o una toracotomía. El FAST extendido, el doctor David en la próxima charla va a hablar más de esto, un trauma de abdomen. Tradicionalmente e inicialmente se desarrolló en el contexto de pacientes politraumatizados para ver si hay líquido en el abdomen. Tiene dentro del FAST, en el abdomen, pues está la ventana pericárdica que acabamos de ver, y el FAST extendido le adiciona estas ventanas, una basal y una apical, para detectar si en el tórax hay neumotórax o hemotórax, siendo bastante sensible y específico, incluso en muchas de las series, mejor que la radiografía. La tomografía contrastada es el examen, digamos, no el ideal, porque tiene varias desventajas, pero es el mejor examen en cuanto a rendimiento. Sin embargo, no todos los pacientes lo necesitan. Ya dijimos, la mayoría de pacientes con una radiografía les bastará. En la tomografía lo que pasa es que empezamos a ver cosas que no veíamos en una radiografía convencional: neumotórax pequeños, hemotórax pequeños, son los llamados o hemotórax ocultos. Ocurren en 15% de los pacientes que la radiografía de ingreso es normal. Es debatido el manejo de estos pacientes, si requieren o no sondas a tórax, etcétera. Pero sí, definitivamente, si la cinemática del trauma creen que lo amerita, soliciten una tomografía contrastada de abdomen. De tórax, quiero decir. El angiotac, para aquellos pacientes que usted sospecha una lesión vascular en quien el paciente está estable y aguanta el traslado hasta una sala de tomografía. Este angiotac le permite una reconstrucción tridimensional con mucha mejor definición de si el paciente tiene sangrado activo, si no lo tiene, si hay hematomas y cómo proceder. La laparoscopia diagnóstica, está cortado aquí la diapositiva abajo. La laparoscopia diagnóstica, estamos hablando de pacientes estables. Para llevar a la laparoscopia, el paciente debe estar estable y es el gold estándar para determinar si el paciente tiene o no una herida de diafragma. Aquí vemos, este es el hipocondrio derecho, el hígado, colon, y aquí está el diafragma derecho, y se ven su inserción pues en las costillas, que son estas, y ahí podemos, mediante esta técnica, descartar si el paciente tiene una herida o no de diafragma. Cuando le hagamos la radiografía y varios de estos estudios, vamos a hablar de algunos. Una fractura incluso de senos paranasales puede darle al paciente enfisema subcutáneo desde la cabeza hasta los pies. Hemos visto casos así. Entonces, que sea como un signo de alerta, revise bien la placa, observe un buen tiempo el paciente, de pronto haga una placa de control. Fracturas son muy frecuentes, no es el tema pues de esta charla. Sin embargo, el tipo de fractura que usted vea le puede hablar de la cinemática del trauma.
fracturas de las primeras dos costillas, de las escápulas o del esternón, le hablan de que el trauma fue de alta energía y debe buscar o aumentar su sospecha por traumas de vísceras pues intratorácicas. El manejo, como ya lo mencionamos, una buena analgesia para que el paciente pueda tener una mecánica ventilatoria adecuada, terapia respiratoria y el manejo quirúrgico cuando sea necesario. El neumotórax simple, yo no sé si las imágenes se ven muy bien pues desde atrás, si no está el signo de la flecha. Este es un neumotórax aproximadamente del 30% derecho, y el neumotórax es simplemente aire en la cavidad abdominal. Recuerden la importancia de la proyección de la radiografía para poder interpretarlo. La medición es importante. Si usted no sabe medirlo y el paciente tiene un neumotórax, si está asintomático, pásele la sonda. Si el paciente lo tienen que intubar o va para alguna cirugía o requiere presión positiva, pásele la sonda. Si el neumotórax en el control de radiografía, que hubo quienes al caso anterior le vendieron un control, aumentó, ese paciente va a seguir aumentando y va a ser un neumotórax a tensión, entonces pásele la sonda tórax también. O si el paciente requiere algún tipo de transporte aéreo, dicen los libros, yo pondría en Colombia también, si requiere cualquier tipo de transporte, 2, 3, 4 horas en una ambulancia, uno no sabe si se le va a colapsar el paciente mientras lo traslada, es mejor pasarle la sonda cuando usted esté en urgencias con 5 personas que le ayuden y no cuando usted esté solo en la ambulancia pues con el auxiliar. La medición divida el hemitórax en 2 mitades y cada una de las mitades divida nuevamente en 2 y haga una sumatoria en centímetros desde el borde de lo que sería la pleura visceral y la pleura parietal. Lo mismo lo hace en el ápice del pulmón hasta la parte como de la pleura parietal también. Esa medición en centímetros la suma y la divide entre 3. Digamos que esto midiera 3, esto 2 y esto 2, le daría 7 centímetros dividido por 3. El número le va a dar 2, 3, 4. Cuando el número sea mayor de 2,7, eso corresponde a un neumotórax del 30% aproximadamente, sería el número que tendrían que aprenderse. Más fácil y más práctico me parece a mí este otro nomograma pues, o esta imagen, cuando el neumotórax es solo apical, es aproximadamente de un 15%, que requieren simplemente observación, excepto si es sintomático o tiene cualquiera de los otros criterios. Si tiene más de 2 centímetros de separación de la pleura parietal por todo el borde lateral, ese ya es un neumotórax del 30%. Y si el pulmón está colapsado, como en la imagen que vimos inicialmente, el neumotórax a tensión será ya de más del 70%. El hemotórax, sangre en la cavidad pleural, pero no masivo hasta ahora. La medición de la cantidad, si borra los ángulos costofrénicos, será aproximadamente 250 o 300 centímetros. O sea, si se ve desde la placa de tórax, el paciente ya tiene un hemotórax suficiente que amerite sonda tórax. Si borra el diafragma, el paciente ya tiene aproximadamente 500 cc y por cada espacio intercostal por encima del diafragma que ocupe, serán aproximadamente 200 cc más de sangre que tenga. Eso es una medición que se hace sospechando cuánta sangre puede drenar. La distribución libre, cuando tiene esta línea de Damasó, como lo tiene un paciente con un derrame pleural por una falla cardíaca, párenle bolas cuando el hemidiafragma esté más elevado, más de los 2 espacios que dijimos. El hemotórax puede estarse coleccionando justo por debajo del pulmón y encima del diafragma. Hematomas subpulmonares se llaman. Cuando el hemotórax lo vean no esta distribución libre, sino en posiciones o en ubicaciones anormales, sospechen que sea un hemotórax coagulado. Si el paciente lleva ya más de 24 horas mientras lo remitieron, gira al paciente de posición, hágale una ecografía o una tomografía para ver si ese líquido cambia de posición o si es un hemotórax coagulado, que el manejo sería diferente. Como les digo, si se ve en la radiografía, es un hemotórax de aproximadamente 250. Los libros son muy tradicionales, han descrito que con 250 requiere una toracostomía. La escuela nuestra, tradicionalmente por encima de 500, requiere un drenaje con sonda tórax. El hemoneumotórax es la combinación de los dos anteriores, aire y sangre en la cavidad pleural. Ya no tenemos un pulmón que esté llenando la cavidad y que produzca esa línea de Damasó que veíamos anteriormente. Entonces, aunque esta imagen es muy llamativa, digamos bastante fácil, yo espero pues que incluso de atrás se pueda ver la ausencia de parénquima pulmonar izquierdo y el nivel hidroaéreo en la placa de tórax. Eso es diagnóstico de un hemoneumotórax. Siempre requerirá sonda tórax. No es importante la medición. Si usted tiene un hemoneumo, pues medirlo, muy bueno que sepa cuánto es, pero igual el manejo va a ser sonda tórax. Y se pierde como la manera de medirlo es cuando el pulmón está totalmente expandido
usted puede ir viendo cuánto hay. Aquí usted diría que hay 500 porque llegó al diafragma, pero como ese pulmón está colapsado, posiblemente aquí haya mucho más de 560. Otra pregunta, varios por ahí me respondieron ahorita que habían tenido la necesidad de realizar alguna toracostomía en algún momento. Hay muchos que no, pero entonces esta es una pregunta que yo hice también el año pasado y quiero saber qué piensan ustedes como médicos generales sobre la sonda tórax. ¿La saben poner y lo harían? Pues se sienten tranquilos. Bien. ¿La saben poner pero no lo harían? Serían los de las gafas, ¿sí o no? No la saben poner, pero si toca, toca. Estos me preocupan, pues, a lo brutos, que dice uno. Y no la sabe poner y nunca la pondría. Son, con todo respeto, el del alma de dermatólogo, pues, que no la sabe poner, no le interesa, cree que está viviendo donde nunca le va a tocar. Miremos cómo estamos ahí. Sé ponerla y lo haría, excelente. Yo creo que esto es necesario y creo que cada vez, yo soy profesor, como les digo, de la universidad, creo que cada vez las oportunidades para que el médico general salga con experiencia en esto son menos. La simulación se le está trabajando bastante. Quien tenga dudas antes de graduarse o ya graduado, busque ayuda si cree que necesita como práctica en esto. Es un procedimiento que debe saber hacer el médico general y debe saber hacer de manera confiable. La se debe poner, pero no lo haría. Sería el de las gafas, 15% está bien. Hay quien por problemas médico-legales o por alguna razón no lo haría. No la sabe poner, pero si toca, toca. Yo creo que mejor instruyase antes de hacer un procedimiento que no... Se volvería usted parecido al que le pegó la puñalada. Usted está haciendo algo a ciegas que usted no sabe qué está haciendo con el paciente, ¿no es cierto? Y no sabe ponerle, nunca lo haría, y un 10%, yo creo que reevalúen esa parte porque creo que varias vidas se pueden perder pues en caso de no poner una sonda tórax. Excelente, me gusta que estén participando. Sobre la sonda tórax, hay videos, como les digo, hay simulación, hay muchas opciones para que ojalá ustedes no lleguen a entrenar en un paciente, sino que lleguen ya como con experiencia. Tradicionalmente hay un triángulo de seguridad en el que uno debe poner la sonda tórax. Nosotros los cirujanos, digamos que somos un poquito más, como tenemos más experiencia en esto, somos más laxos con esto, pero piensen en este triángulo de seguridad, la línea axilar anterior, la línea axilar posterior o el pectoral mayor y el dorsal ancho y el quinto espacio intercostal. En ese triángulo usted está seguro poniendo una sonda tórax la mayoría de las veces. No estoy diciendo que no pueda tener lesiones, pero está seguro. Piense solo en esto. Si la pone anterior, y hemos visto casos remitidos a policlínica, si la pone anterior, usted está poniendo la sonda en la región precordial. Ojo, que puede llegar al corazón. Y si la pone por debajo, esto sí que lo hemos visto más frecuentemente, la está poniendo en la región toracoabdominal. La sonda puede terminar en el hígado. Lo hemos visto también con frecuencia. Y es que el contexto de alguien que no tiene experiencia y está poniendo la sonda tórax y el paciente está agitado con alucinógenos, usted tratando de ver qué hace, quién le ayuda, es bastante difícil. Entonces la técnica incluye una buena sedación, una buena analgesia, una buena anestesia del espacio que usted va a intervenir, y se debe ir siempre por el borde superior de la costilla inferior, por lo que ven en las imágenes que ustedes ya saben, el paquete vascular nervioso está por el borde inferior. Entonces también, si nos vamos por el borde inferior, vamos a generarle un trauma adicional que el paciente ya tenía. Los libros, las escuelas, diferentes técnicas, ingresar con una pinza o ingresar con el dedo. Yo prefiero ingresar con el dedo. Según el caso, pues lo escogeré. Si el paciente está muriendo y es un neumotórax a tensión, no tengo ningún riesgo de entrada con el bisturí. Pero si me estoy cogiendo como la curva apenas, entro hasta los músculos intercostales con el bisturí y rompo la pleura con el dedo. Vamos a ver si el video nos corre. ¿Qué es lo que les digo yo? Entrénense, traten de hacerlo. Excelente, si ya lo han hecho y les ha ido bien, síganlo haciendo. El pulmón colapsado, o puede no estarlo. Cuando usted escoge, váyase por el espacio intercostal, por el borde superior de la costilla inferior. Ojo con los paquetes vasculonerviosos. Y ojo cuando rompe la pleura, como la imagen lo muestra, por eso yo prefiero que no lo hagan con una pinza. Si usted no tiene experiencia, se le puede ir del todo y hacerle una herida al pulmón o al corazón que el paciente no tenía antes. Ese es el que no la sé hacer, pero lo pondría.
Contusión pulmonar, es ocupación alveolar por sangre, generalmente en contexto de trauma cerrado, aunque también se puede ver el trauma penetrante. Generalmente se asocia a otras lesiones, fracturas y lesiones de otras partes del cuerpo. La aparición es tardía en la radiografía, entonces por eso la importancia también cuando la cinemática así lo indique, un trauma que indique alta severidad, hágale una radiografía de control de las 6 horas, posiblemente lo que no tenía antes, ahora sí esos alvéolos se llenaron de sangre y le va a aparecer esta opacidad. O se ha visto que la tomografía tiene mucho mejor sensibilidad y especificidad para ver las contusiones, y generalmente estos pacientes tienen mecanismos del trauma bastante severos que de entrada requieren la tomografía. De nuevo, el manejo es similar al del tórax inestable y paradojal, con ventilación mecánica si el paciente lo requiere cuando esté hipoxémico, y manejo con analgésicos, terapia respiratoria y buen manejo del dolor. La lesión de grandes vasos, recuerden lo que les había dicho, esto le tiene que resaltar a todo mundo que esté viendo esta diapositiva, hay algo que no está bien ahí, si uno no hace el ejercicio se le puede pasar, o si no ha visto muchas placas de tórax normales, se le puede pasar. Esto es una placa, aunque es portátil y no está tan magnificado el corazón, miren que la silueta cardíaca no se ve magnificada, definitivamente el mediastino sí está magnificado. Ustedes hacen una medición, si es más de 8 centímetros en una placa bien tomada y que no esté magnificada esa silueta, más de 8 centímetros es un mediastino que está ensanchado, y ahí podemos tener lesión de grandes vasos, la mayoría de veces contenidas, y el paciente puede que llegue estable, porque el paciente que tenga un tipo de trauma de estos y no sea contenida son los que mueren en la escena, los que mueren inmediatamente, que mostraba la doctora Pablo en la primera hora, sus pacientes no llegan al hospital, tienen avulsiones de grandes vasos, rupturas de corazón, y no llegan vivos, la verdad. Cuando tengan esto, usted sospecha definitivamente una herida vascular, y ese es el paciente que le debe mandar una angiotomografía para ver bien la reconstrucción tridimensional como lo vimos y si hay sangrado no activo, y una arteriografía será también diagnóstica y la mayoría de veces terapéutica, porque se prefiere, tiene mejores resultados funcionales y menos morbilidad. El manejo con intervencionismo se les pone generalmente stents que la cirugía. Si el paciente llegó con esto y definitivamente está inestable, posiblemente si el manejo era quirúrgico inicial, si no cuenta con el intervencionismo pronto. El trauma cardíaco contuso, ya vamos terminando. Generalmente pacientes que reciben un trauma severo y muy localizado, aunque puede darse en el contexto del politrauma también. Tiene varios tipos de presentación, puede haber ruptura miocárdica, la mayoría mueren en la escena. Contusión miocárdica, muchos llegan por urgencias y hay que sospecharla, tener un alto índice de sospecha. Edema del miocardio. Disección coronaria, pueden presentar presentaciones como de infartos, trombosis coronarias, rupturas valvulares, de ahí la importancia de la auscultación, como lo mencionábamos. Y el manejo será con ecocardiografía, que puede ver los daños estructurales, electrocardiograma, que puede ver las arritmias que el paciente presente, troponinas seriadas, que nos puede indicar sobre la isquemia, y el manejo será una monitorización cardíaca por 24 o 48 horas. Tradicionalmente se asocian a otros traumas, entonces se manejan adicionalmente los otros traumas. Ya para terminar, ahora sí les prometo que ya vamos a terminar. El trauma penetrante toracoabdominal sería otra charla adicional, sin embargo veo que los estudiantes e internos tienen bastantes dudas en cuanto a este tema, en seminarios, exámenes, rondas, evaluando un paciente. La región toracoabdominal ya la mencionamos, por debajo del quinto espacio intercostal, sobre los rebordes costales. Cualquier herida que ingrese ahí nos debe elevar la sospecha de que el paciente tenga herida de diafragma. Y si tiene herida de diafragma, el paciente definitivamente tiene una herida de pared torácica, de pleura, de pulmón, de diafragma, y por ende es una herida penetrante de abdomen. Se debe manejar como el doctor Mejía nos va a hablar ahorita del trauma penetrante de abdomen. Se estudia como trauma de tórax y de abdomen a la vez. La lesión de diafragma no es tan importante de manera aguda. Puede que a uno se le pase, sin embargo el paciente, si a usted se le pasó, y en el caso que vimos anteriormente, decidió solamente observarlo, radiografía y mandarlo para la casa, esa herida de diafragma, sobre todo si es izquierda o derecha anterior, por la presión constantemente negativa de la pleura y positiva del abdomen, va a causar una hernia diafragmática futuro que puede estrangularse. Esa hernia también puede ser aguda, pero tradicionalmente se presentan es de forma crónica.
Cuando tenga un trauma en esta zona, el paciente tiene una herida de diafragma hasta que se demuestre lo contrario. La manera de demostrarlo es, la radiografía definitivamente es muy mala, excepto si tiene herniación. La ecografía definitivamente es muy mala. La tomografía, para ver el trauma directo, o sea, la herida, el hueco del diafragma, no es muy buena. Hay signos sugestivos, eso sí, como indirectos. Y la laparoscopia, como ya les dije, es el gold estándar porque usted está viendo directamente el diafragma. Laparoscopia o toracoscopia, según su experiencia y según la ubicación de la herida. Finalmente, aquí no se, perdón, no se logra leer, pero la exploración digital es también una conducta que nuestra escuela ha promulgado. Los profesores míos, yo no tengo esa experiencia que ellos tienen, pero la exploración de la herida tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta para usted estar tranquilo, tiene un valor predictivo negativo importante para usted decir si el paciente no tiene herida de diafragma y simplemente lo manejará como una herida de tórax. Un paciente que tenga una herida como estas en región toracoabdominal y tiene salida de epiplón, caso muy frecuente en las rondas o cuando hacemos seminarios y le hacemos preguntas, no les debe quedar la duda de que ese epiplón, si es un órgano abdominal y está saliendo por el tórax, definitivamente el paciente tiene una herida de diafragma. Esto sería como se vería durante la laparoscopia, como vimos en la imagen anterior que les mostré, una laparoscopia normal. Aquí se ve la herida del diafragma y por donde está saliendo el epiplón. Si el paciente no tuviera el epiplón allí y simplemente tenemos la sospecha, debemos hacer la laparoscopia para ver si tiene la herida. Si tiene la herida, el paciente se maneja como una herida penetrante de abdomen y hay que descartar que no tenga heridas intraabdominales. Este video creo que es muy diciente, muy cortico. Imaginemos que el paciente anterior que vimos tiene sangre en la cavidad abdominal. Este es el vaso. Ahí están ingresando por la herida del diafragma al tórax, donde vemos la sonda tórax, estamos en la cavidad pleural. Entonces la herida lastimó la cavidad pleural y la cavidad abdominal. Ya para concluir, entonces, el ABCD inicial es fundamental en todo tipo de trauma. La imagen que soliciten y su adecuada interpretación son claves. La mayoría de las lesiones son no quirúrgicas y ustedes las pueden manejar. Si amenaza la vida, actúen, entrénense para pasar la sonda de tórax, para pasar las agujas descompresivas. Y si no amenaza la vida, estudia a los pacientes. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta.